Les agradecemos a todos por estar aquí. Hoy día tenemos una mesa de investigación moderada por Gonzalo Mireyes, estudiante de la universidad y que, bueno, egresado ya de la universidad, y que el año pasado también participó como organizador de las jornadas, así que lo presento con mucho cariño. Y bueno, lo dejo a él para presentar la mesa. Los exponentes, por favor, los invito a pasar. Gracias, Gonzalo. Hola. Hola. ¿Estamos listos, chiquillos? Para travestear hoy día con Donoso. Ya, primero que todo quiero agradecer la asistencia de cada uno de ustedes y también la invitación por las jornadas donosianas que me tienen aquí nuevamente disfrutando de estos eventos que son muy entretenidos. Vamos a dar inicio a la cuarta mesa de las jornadas donosianas, que se llama Desde el lugar sin límite. Vamos a partir con... Es que es muy difícil leer como sus nombres, pero por Enrique. Enrique, sí. Conrado. Conrad. María Fernanda. Y María Fernanda. Ya, demos inicio. Adelante, Enrique. Bueno, mi presentación, buena parte de mí, la hice en conjunto con mi compañera Natalia Infante y Sorca Castillo. Se llama Sujetos perversos y experiencia de la abyección en la obra El lugar sin límites de José Donoso. Ya, voy a proceder a leerla. En el siguiente texto se realizará un análisis de la obra El lugar sin límites de José Donoso, establecido en torno a la siguiente hipótesis de lectura. Dentro del discurso heteronormativo de la construcción del género, se distinguen a los homosexuales como los sujetos otros alterados. En la novela, la Manuela hace patente este discurso y lo subvierte y pervierte por medio de su performance, la cual afectaría directamente a Pancho Vega, estereotipo de hombre macho y dominante, el cual frente a la performance de la Manuela comienza a sentir atracción homosexual a sentir una cierta atracción homosexual que no puede admitir, cayendo finalmente en la experiencia de la abyección. Siendo, según esta hipótesis, la Manuela un sujeto perverso que sí viola la ley heteronormativa, mientras que Pancho Vega limita su homosexualidad neurótica por medio de la violencia y la experiencia de la abyección antes mencionada. Pasando al análisis de la novela, realizaremos un acercamiento a la performance y a la performativa primero, para entender cuáles son las prácticas que motivan la violencia y la homosexualidad reprimida, y junto con esto el sentimiento de la abyección. Para esto iniciaremos utilizando el concepto de performance artística de Diana Taylor. Con respecto al análisis de la performance, se parte de la idea de que la práctica del drag, travestismo o transformismo anuncia que el género sexual es una performance con la que se puede jugar, aunque en la experiencia cotidiana de la mayoría de nosotros el género nos limita a ciertas formas específicas del ser y del actuar. En este caso, el personaje principal de la obra de Donoso, la Manuela, con su condición de travesti, altera el espacio del olivo a lo largo de toda la obra, pues demostrando su género se encuentra en una constante performance. Ella es consciente del impacto que causa en este lugar y de cómo su presencia puede considerarse abyecta, pues su forma de vestir y sus provocadores shows producen, gracias a la performance artística, que se desdibujen los límites sociales ya establecidos por la ley heteronormada en la mente de las personas del pueblo. El cuerpo del artista en performance nos hace repensar el cuerpo y el género sexual como construcción social, dice Taylor. Su anhelo da cuenta de una total liberación que genera agresión constante, pues aunque ella puede expresarse y presentarse como un artista en los shows que hacen en el burdel, también es objeto de la risa y la humillación de los hombres ebrios. Vemos así a la Manuela deseando expresar su transgresión performática libremente, donde nadie la juzgue, lo que se puede evidenciar en la siguiente reflexión. Donoso 31 dice: y si viviera en una ciudad grande, de esas donde dicen que hay carnaval y todas las locas salen a la calle a bailar vestidas con sus lujos y lo pasan regio y nadie dice nada, ella saldría vestida de Manola. Esto nos indica que la Manuela está advertida de su polémica figura en el olivo, pues subvierte continuamente convicciones sociales muy arraigadas en la mentalidad colectiva del pueblo. Ella sabe que los equivocados son la gente al burlarse y humillarla de
y su perversión consciente en el espacio rural subyace en la ejecución de su género. La Manuela, al ser un travesti, se identifica con el género femenino, no con el masculino, que es su sexo biológico. Por lo tanto, hay un cambio de identidad voluntaria en este personaje, y es justamente la performance la que ayuda a desdibujar los límites de la identidad sexual. Cada accesorio que ella usa y cada representación que hace le ayudan a transformar su género. Respecto a esto, Berta López afirma lo siguiente: todas las manifestaciones de la sexualidad de la Manuela confirman la fuerza del performativo maricón y la importancia que el chal y el vestido de Manuela tienen en la configuración de la identidad sexual. La Manuela, así, gracias a la performance artística, refuerza más el cambio de su identidad de masculino a femenino. Cada vez que se viste de mujer de una forma más extravagante para su espectáculo, aflora en ella un éxtasis que jamás sintió en su género de nacimiento. Y aquí una cita. Esas no son mujeres. Ella va a mostrarle quién es mujer y cómo ser mujer. Se quita la camisa y la dobla sobre el tramo de la escalera. Y los zapatos, sí, los pies desnudos como una verdadera gitana. Se pone el vestido de española por encima de la cabeza y los faldones caen a su alrededor como un baño de tibieza, porque nada puede abrigarla como estos metros y metros de fatigada percala dorada. El personaje se siente pleno solo dentro del género femenino. Ha nacido en un cuerpo que no desea. Se puede recordar aquí una escena en que varios hombres ven el pene de la Manuela y comentan lo bien dotado que está. Entonces, cita el 100. Cada vez que se pone un vestido, ella aniquila a Manuel dándole un espacio de Manuel a la Manuela, quien representa la identidad con que puede expresar su género con comodidad. La corporalidad tan polémica de la Manuela, que dibuja los límites de la identidad sexual, causa, además de violencia, un deseo prohibido de los hombres del pueblo. Ponerse el vestido constituye para la Manuela un acto performativo y transgresor, a la vez porque al afirmar un sexo que no tiene, exacerba los deseos ocultos de la comunidad masculina, provocando la lujuria que se inscribe como una trizadura en la tersa superficie del deseo homosexual. Esto lo vemos reforzado sobre todo en su performance artística, en los shows del burdel, donde los hombres contemplan disfrutando de sus bailes. Y estando ya ebrios, muchas veces sobrepasan los límites tocando a la Manuela y agrediéndole posteriormente. Y aquí cita. Después, mientras uno retorcía el brazo, los otros le sacaron la ropa y poniéndole su famoso vestido de española, lo rajaron. Este puede ser un primer acercamiento a entender cómo los sujetos neuróticos admiran al perverso, que seduce con su género ambiguo y demuestra plenitud en la aceptación de su identidad homosexual. Esto nos da pie para hablar del personaje de Pancho Vega. Podemos vislumbrar, aunque se caracterice como representante estereotípico de una masculinidad agresiva y bruta, de igual forma, siente una atracción potente hacia la Manuela, y ella, además, por su parte, está consciente de esto. Cita. Hoy, junto con despegar los ojos, no, mentira, anoche, quién sabe por qué y cuándo le dijeron que Pancho Vega andaba en el pueblo, le entró la tentación de sacar su vestido otra vez. Hacía un año que no lo tocaba. Vemos cómo la Manuela produce en la figura de Pancho Vega ese cuestionamiento de la identidad sexual conseguido gracias a la performance, que insinúa perversamente y que Pancho Vega, en su condición de neurótico, reprime de forma brutal. Ahora, siguiendo la línea de género como performance y los efectos de esto, nos acercaremos a la concepción de lo performativo y las nociones discursivas que condicionan el cuerpo, abordando de esta manera el texto de Judith Butler, Cuerpos que importan, dentro del libro homónimo, en el cual se habla del género como un proceso de disputa entre el sujeto y la norma, siempre impuesta por los discursos de poder. Así, el cuerpo para Butler es un objeto material que es materializado siempre y a la vez es expuesto simultáneo al discurso. El cuerpo, postulado como anterior al signo, es siempre postulado o significado como previo. El cuerpo mismo que, sin embargo, y simultáneamente la significación afirma descubrir como aquello que precede a su propia acción. En este sentido es importante que la Manuela ejerza actos performativos constantemente, puesto que esto genera un contradiscurso presente a la construcción del espacio rural, contradiscurso que ciertos personajes aceptan, como las prostitutas, las japonesas, la ludo, o rechazan,
como Pancho Vega y la mayoría de los hombres, o se burlan, como Don Alejo y varios hombres, e incluso les llega a producir atracción, nuevamente Pancho Vega y la mayoría del hombre. Esto ya que usa su cuerpo performativamente, alterando los discursos en sus mismas bases. Podemos decir que la heteronormatividad circunscribe el cuerpo erróneamente como materia mimética de un discurso dictado por el poder, pero la forma en que se debe entender a los cuerpos es por medio de su performatividad, o sea, la simultaneidad innata al discurso y por tanto consonante a los ejercicios discursivos del poder. En el caso de Donoso, el cuerpo de la Manuela realiza una performance continua y a la vez encierra una performatividad que afecta profundamente al discurso que gira en torno al pueblo del Olivo. Esta performatividad actúa principalmente en el ámbito sexual, como se señaló anteriormente, lo que es interesante en el sentido de que si tomamos El lugar sin límite como una novela de prostíbulo, como postula Jaime Concha, la Manuela representa a la minoría por excelencia dentro de esta. Y aquí se dice sobre el personaje del travesti. Personaje siempre lateral y apenas secundario en las novelas de prostíbulo, objeto de irrisión a lo sumo, el homosexual se convierte aquí en una figura central, quebrantador de conductas sexuales aceptadas. La perversión de la norma por este personaje es primordial para entender su relación con Pancho Vega. La libertad con la que la Manuela expresa su género performativamente es completamente opuesta a la forma en que Pancho Vega limita el suyo. La Manuela es femenina, performática y perversa. Pancho es macho, reprimido y neurótico. La Manuela es perversa de manera consciente, aun sabiendo la violencia que esto conlleva. No puede limitar el desarrollo sexual de su género y la atracción que le genera a Pancho como el macho por antonomasia en el pueblo. Cita. 1 año llevaba soñando con él, soñando que la hacía sufrir, que le pegaba, que la violentaba. Pero en esa violencia, debajo de ella o adentro de ella, encontraba algo con que vencer el frío del invierno. De aquí es donde nace un puente que vincula la perversión del discurso heteronormativo, que es enfrentado al ser abyecto del homosexual. La Manuela, en efecto, sí es un ser perverso, no solo por su performance. La forma decidida con la que desea imponerse femenina y como busca ser deseada mujer, pese a sus condicionamientos corporales, la convierte en una violadora constante de la ley heteronormada. No es solo homosexual, es una loca, es la Manuela. Analizaremos a continuación cómo la performatividad puede actuar aún con más profundidad dentro de lo subconsciente, por medio de la recién mencionada abyección. Para situarnos en los objetos, se utilizó como texto de apoyo el texto Los objetos de Julia Kristeva en Poder de la perversión, donde se discute acerca de los alcances de este concepto. De igual forma, acudiremos al artículo de psicoanálisis de Moreno de la Rosa para hacer patentes conceptos que ya se han utilizado a lo largo del trabajo, como los de perversión y neurosis. En el texto de Kristeva se nos habla de que el ser humano está constituido bajo una estructura de personalidad que se entiende como aquello que nos constituye, que nos hace ser, en relación a nosotros mismos y al mundo. Estas estructuras son 3, particularmente son la psicosis, la neurosis y la perversión. A partir de estas composiciones del sujeto, primero nos fijaremos específicamente en la construcción del sujeto neurótico, quien tiene como característica principal estar en constante conflicto con la realidad, dado que ésta lo frustra y lo limita, generando en él la represión de sus deseos más profundos. Se encuentra entonces en la estructura neurótica en donde su yo estará en constante conflicto con la realidad, con las demandas del ello y con sus exigencias. Pensando en la novela de José Donoso, en la relación con los términos antes expuestos, se debe analizar cómo Pancho Vega se construye como sujeto neurótico y cómo influye lo abyecto en esta construcción a nivel interpretativo. En primer lugar, podemos denotar al cuerpo como una construcción que debe causar abyección. Con lo relacionado a su forma, es por esta razón que es la imagen del travesti como un ser no definido formalmente, en lo sexual, la que coloca en crisis el sistema y pervierte la ley impuesta a nivel discursivo. La condición de la Manuela, siguiendo Kristeva, adquiere la condición de ser abyecto en su propio cuerpo, en su persona y esencia. Y es esa abyección la que provoca el rechazo entre la gente del pueblo del Olivo, dado que no es normal dentro de su contexto
un hombre vestido de mujer que represente su género performáticamente. Teniendo en cuenta esto, la perversión consciente de la ley heteronormativa sería lo que motiva a la homosexualidad reprimida en Pancho Vega y su neurosis. Eso es lo que caracteriza el sentimiento de la abyección y su proyección en otro sujeto. De aquí cito Cristea. Se sabe que la teoría del inconsciente supone una represión de contenidos, afectos y representaciones, que por ello no acceden a la conciencia, sino que operan modificaciones en el sujeto, sea del discurso, sea del cuerpo, sea de ambos. Correlativamente a la noción de represión, Freud propuso la denegación para pensar en la neurosis. De manera que todos estos símbolos que reflejan al ser abyecto son muestra clara de lo reprimido, de la barrera afectiva y discursiva que termina imponiendo Pancho Vega. De ahí vendría su aversión en contra de él, ella, sus síntomas de violencia, su recelo a todo lo relacionado con lo sexual y con la performance del otro, y la manera visceral en la que se demuestra esta violencia, como podemos observar en la imaginación que proyecta la Manuela de él. Cito a Donoso. Y entonces Pancho, furioso, me encuentra en una esquina y me dice: me da asco, anda a sacarte eso, que eres una vergüenza para el pueblo. Con eso se refiere a un símbolo claro de la performance artística de la Manuela, su vestido. Este claro síntoma de violencia lo podemos relacionar con la idea de la aparición de un sujeto neurótico, entendiendo que este sujeto, por un lado, está bajo las demandas del principio del placer, pero, por otro lado, está también bajo el yugo de las demandas del principio del deber. En cuanto a lo relacionado con la Manuela, el personaje travestido, podemos decir que vendría a representar todo aquello que la sociedad esconde por pudor y que le otorga al objeto ese carácter subversivo, puesto que, como bien menciona Kristeva, no es por lo tanto la ausencia de limpieza o de salud lo que vuelve abyecto, sino aquello que perturba una identidad, un sistema o un orden, aquello que no representa los límites, los lugares, las reglas. Por esto creemos que estas problemáticas trascienden tanto en lo espacial en la novela, es decir, lo que acontece y dónde acontece, como en lo personal, transgrediendo al sujeto macho, por medio de la performance travesti y homosexual. Esto influye en cómo el sujeto se relaciona con los otros específicamente. Y esto queremos destacar, el cómo se realiza la relación de heteronormado y ser abyecto, pensando en cómo se extiende la incapacidad de entablar cualquier vínculo con lo heteronormativo por causa de condicionamientos corporales y discursivos. En la novela, esto repercute en cómo Pancho Vega ve su identidad, pues el encuentro con el abyecto y su propia experiencia afectiva influyen totalmente en su comportamiento. Esto se puede comprobar en distintos puntos a lo largo de la novela. Por ejemplo, en el capítulo 10, Pancho se dirige al prostíbulo donde se encuentra la japonesita, pero este busca a la Manuela, por lo que pregunta por ella, y le dicen que está enferma. Aun cuando le comunican esto, él se vuelve violento con la japonesita. Cito: la agarra de los hombros y la zarandeó. ¿Qué va a estar enferma esa puta vieja? ¿Crees que vine a ver tu cara de conejo resfriado? No, vine a ver a la Manuela. A eso vine. Ya te digo, anda a llamarla, que venga a bailar. Solo en este pequeño diálogo notamos que al mismo tiempo de buscarla y en su forma de expresarlo también abomina de su propio ser, al llamarla con distintos calificativos peyorativos. Aún entonces, cuando repugna de su performance, le aplaude su actuar. Esto literalmente acontece en el siguiente capítulo de la obra. Cito de nuevo. Aplaudiendo, Pancho se acercó para tratar de besarla y abrazarla, riéndose a carcajadas de esta loca patuleca, de este maricón arrugado como una pasa, gritando que sí, mi alma, que ahora sí que iba a comenzar la fiesta de veras. Esto tiene mucho que ver con la idea del objeto como algo que produce una inmersión inevitable. Kristeva dice al respecto: es algo rechazado del que uno no se separa, del que uno no se protege de la misma manera que de un objeto. Extrañeza imaginaria y amenaza real, nos llama y termina por sumergirnos. Todo este proceso de la conformación neurótica y la inmersión en la admiración del sujeto-objeto se antepone luego a su actuar, ya que hacia el final de la novela, cuando la Manuela se inclinó, la Manuela se inclinó hacia Pancho y trató de besarlo en la boca, mientras reía. Octavio lo vio y soltó a la Manuela. Ya pues, compadre, no sea maricón usted también. Pancho también soltó a la Manuela. Si no hice nada, no me vengas con cuestiones, yo oí. Pancho tuvo miedo. ¿Qué me voy a dejar besar por este maricón asqueroso? Está loco, compadre.
que me voy a dejar hacer una cosa así. Esto verifica cómo se torna y determina el actuar de Pancho finalmente, bajo la mirada de la sociedad siempre presente, en este caso bajo los ojos de Octavio. Esto constatándolo desde su negación y denegación neurótica, como también se nos indica que tuvo miedo. Rememorando la abyección desde Cristeva, recordamos una de sus tantas definiciones acerca de esta y lo que causa. Inquieta, fascina, el deseo que sin embargo no se deja seducir, asustado, se aparta. De esta forma, su deseo no corresponde a lo que debe demostrar bajo su performance de masculinidad, por lo que se ve estremecido y espantado. En relación a esto, la importancia de detenernos en determinarlo como sujeto neurótico radica en la visión que existe de la paradoja del sujeto-sociedad, ya que en base del funcionamiento del sujeto se determina por estructurar a la sociedad y su discurso, y viceversa. El sujeto es producto de una sociedad dominada por un poder insinuado siempre y que ejerce discursos concretos, determinando la forma en que deben verse y constituirse los cuerpos. Lo abyecto, en este sentido, se manifiesta cuando a nivel subconsciente se coloca en crisis al yo, en este caso el de un hombre heterosexual. Esto logra suscitar en él enfrentarse a aquello que ha reprimido, a esa barrera afectiva que demuestra una crisis interna. Concluyendo esta propuesta de lectura, nos propusimos ejecutar un análisis de distintos puntos de vista de la obra narrativa de Donoso, incluyendo la discusión teórica dentro de un uso bibliográfico lo suficientemente detallado como para entender cómo se conforma el género, solventando ciertos temas con apoyo crítico y guiando la reflexión en base a nuestras propias interpretaciones. Lo discursivo, lo performático y lo psicoanalítico han sido 3 niveles de análisis distintos en los que hemos dado a entender cómo se determina el cuerpo abyecto y cuál es la reacción ante este por el sujeto heteronormado. 3 niveles que pueden implementarse productivamente en la narrativa de Donoso y nos ayudan a entender en profundidad una lectura sobre el cuerpo homosexual y los discursos que lo condicionan. Muchas gracias, Enrique, por leernos tu ponencia. Conrado, Hola, es tu turno. Bueno, yo escribí este trabajo con Manuel Ugalde, aquí presente, y al revisar las otras ponencias relacionadas me di cuenta que muchos de los términos y las conceptualizaciones usadas coincidían. Entonces, de alguna manera, hemos enfocado este trabajo para darle un carácter más polémico y así hacerlo más entretenido. Eso nos gusta, la polémica. En ese sentido, aquí queremos defender que esta obra se pueda analizar desde el concepto de lo abyecto, pero diferenciándola y en alguna medida negando el análisis que lo relaciona con lo perverso o lo invertido. Y a su vez también negando la diferencia entre el abyecto y el heteronormado, por ejemplo, el perverso o el neurótico, y también podría decirse entre el orden dominante y el subalterno. Perfecto. Lo que querríamos decir es que en esta novela el pueblo mismo puede ser considerado como un campo abyecto, donde todos los personajes están obligados a posicionarse de manera ambivalente. Es decir, que no puede estar los que aceptan y los que rechazan, sino que están obligados a tramitar esa diferencia. Y para eso nos serviremos en gran medida de los mismos conceptos que hasta ahora tú trataste y que probablemente van a seguir por mucho tiempo siendo usados para el análisis de esta obra. Por ello es que en la presente ponencia reabriremos y repensaremos esa rica dimensión de la construcción sexual y subjetiva en la novela, entendiendo que no solo en la protagonista, sino también en los diversos personajes, emerge la problemática de la performatividad sexual y de la exclusión de la duda sobre esa misma construcción. Para esto, consideramos que la noción que puede permitir explorar con mayor potencia esta dimensión es la abyección, como la considera Cristeva, y la desarrolla y complementa desde una perspectiva tal vez política Judith Butler. Ello porque a nuestro juicio muestra la extranjería y la ambivalencia constitutivas de la sexualidad, lo que está presente de comienzo a fin en esta novela de Donoso. Cuando hablamos de abyección, nos referimos a un fenómeno que genera en el sujeto que se lo confronta una sensación de radical rechazo. Pero dicho rechazo no resulta un rechazo cualquiera, no es el rechazo histérico frente a un objeto indecoroso o el rechazo angustioso de un perverso frente a la caída del poder del fetiche. La cualidad del rechazo está íntimamente articulada en el circuito circulante en el que se entra el sujeto, que padece el rechazo, y el objeto abyecto. La radicalidad de lo abyecto es que ni el objeto resulta ser propiamente un objeto, ni el sujeto propiamente un sujeto. Cristeva afirma, cito, del objeto
lo abyecto no tiene más que una cualidad, la de oponerse al yo. Y es que si bien, ahí termina la cita, y es que si bien lo abyecto genera esa oposición característica de los objetos exteriores, no se puede decir que la oposición sea de algo exterior. Lo abyecto causa rechazo justamente porque hace agua las distinciones entre lo interior y lo exterior, entre sujeto y objeto. Por eso, el modelo a seguir no es tanto la de una percepción de un objeto que causa rechazo, como de una alucinación inasimilable. Toda alucinación habla de nosotros en lo visto. Para entender mejor esta noción, parece pertinente graficar desde lo que Kristeva elige como ejemplo elemental y modélico de la abyección, el asco por la comida, en el recién nacido. Pensemos un poco el ejemplo. La comida típicamente se la piensa como un fenómeno necesario para satisfacer nuestros deseos básicos. Cuando se abre la posibilidad por el asco al alimento, se evidencia de una vez que solo se puede tener asco, rechazo, repulsión hacia algo que contrariamente se le tuvo deseo. Pero en términos más sutiles, se evidencia que tanto en el asco como en el deseo hacia un objeto se hace patente que un objeto por sí mismo no resulta garante de ningún tipo de pulsión o afecto particulares. Es de alguna manera un objeto vacío, un casillero vacío. Tomando de ese modelo básico, se puede afirmar que la abyección del objeto de repulsión toma nota de una pulsión anversa. Y segundo, que en ese sentido, la sensación de abyección habla más de nosotros, en tanto sujetos deseantes, que del objeto propiamente tal. Freud es claro al respecto. Un objeto es lo más variado de una pulsión, cito. No está enlazado originalmente con ella, pero ello es algo rechazado, del que uno no se separa, del que uno no se protege de la misma manera que de un objeto. Extrañeza imaginaria y amenaza real. Nos llama y termina por sumergirnos. Fin de la cita. Por ello es que Kristeva afirma sobre el alimento, siguiendo la misma línea, y cito, pero puesto que este alimento no es un otro para mí, que solo existe en su deseo, es decir, que existo como sujeto en la manifestación de mi deseo por ese objeto. Yo me expulso, yo me escupo, yo me abyecto en el mismo movimiento por el que yo pretendo presentarme. Esa es una cita de Kristeva. Es desde aquí que Kristeva afirma que la abyección es una disolución y puesta en cuestión, aquello que perturba una identidad, un sistema, un orden, aquello que no respeta los límites, los lugares, las reglas. Si ponemos atención a lo ya dicho, nos daremos cuenta que el sentimiento de abyección refiere al encuentro con un desencuentro radical, que no es otro que, cito, el reconocimiento de la falla fundante de todo ser, es decir, de aquello que o falta o sobra, pero que no se adapta. En la sensación de abyección hay una desrealización, un desreconocimiento de la consistencia del ser todo. No me reconozco en la alteridad del otro. Y en ese desconocimiento radical me interpela, haciendo agua a mi propio ser. Uno podría decir que lo abyecto es una versión más radical del no hay relación sexual de Lacan. La misma frase de la misma índole de no hay mujer. Yo y otro, dentro y fuera, se disuelven. La persecución deja de ser ontológica y se transforma en una pregunta sobre el extravío, el exilio, que abre la temática topológica. ¿Cuál es el dentro y cuál es el fuera? ¿Dónde está posicionado uno? ¿Hasta qué punto el otro es parte de uno? Por eso es que Kristeva afirma, cito, solo experimento abyección cuando un otro se instala en el lugar de lo que será yo. Y así, que toda la serie de eslabones de la cadena de sentido pierden la consistencia de identidad. Y lo abyecto muestra esta cara ambigua o ambivalente. Ese otro que rechaza, que me rechaza en tanto deseado, se hace función de una ley que se la asume con toda la ambivalencia propia de una ley. Y toda ley proviene justamente de un tercero que indica la prohibición. Cuando opera el rechazo abyecto, se reconoce la ley en esa duda, en esa ambivalencia de legitimidad y violencia, impuesta de gozoso, doloroso y asqueante. Kristeva lo afirma así, cito, si yo estoy afectada por aquello que no se me aparece todavía como una cosa, el objeto de abyección, es porque hay leyes, relaciones incluso, estructuras de sentido que me gobiernan y me condicionan. Es decir, lo abyecto de alguna manera también sirve para ver el orden y tal vez es necesario para el orden. Siguiendo esta misma línea, pero ahora centrándonos en el concepto de performatividad, podemos plantear que dicha perspectiva de análisis puede pensarse desde lo abyecto. En tanto, el acto performativo refiere a una idealización fantasmática normativa, ante la cual el sujeto debe siempre expulsar algo de sí mismo para acercarse a dicho ideal. En otros términos, el
el acto performático, como remite una norma, remite también un ideal del cumplimiento de la norma. Y el sujeto siempre, en mayor o menor medida, va a fallar en ese acto performático. Y justamente lo abyecto puede plantearse como aquello que queda fuera, aquello que le sobra al acto mismo, que es parte del sujeto, pero que debe rechazar. Empleamos aquí la noción desarrollada por Judith Butler, que a su vez deriva del trabajo de Austin en lingüística. Para este último, el acto de habla performativo o realizativo, y esto cito, es aquel en el que decir algo equivale a hacer algo. Fin de la cita. Y para que ese pretendido hacer llegue a ejecución, debe cumplir una serie de reglas internas a la institución lingüística. De no hacerlo, el acto es hueco o corrupto, falla. Butler, además de expandir esta noción más allá de los actos de habla, se pregunta por las condiciones que permiten producir dicha relación entre el acto y sus efectos, concluyendo que solo resulta posible en la medida en que cierto poder normativo y sedimentado hace válida esa transmutación, ese paso del acto al efecto, que es lo que Austin y Searle naturalizaría bajo la noción de regla interna. Por ejemplo, el sacerdote católico que declara a los novios marido y mujer solo puede hacerlo en tanto sujeto investido por el poder de la Iglesia, porque tiene el cosito. Y solo en la medida en que el acto mismo se ajusta a los límites normativos de la ceremonia. Por ejemplo, aunque el cura en cuestión hiciera todo bien, si las personas que están siendo casadas son dos biohombres, el acto, por las mismas normativas, carece de validez, a pesar de que se puede haber llevado a cabo, es fallido, hueco. En otro sentido. La repetición reiterada, más o menos ceremonial, de estos actos normativos es lo que les confiere su poder performático. Es importante esta idea de la repetición, de que nunca está completada la actuación, es permanente y viene desde antes de la constitución del propio sujeto. Así, por lo que el acto performático... ya leí eso. Resulta importante aclarar que estos actos no requieren del agente, del sujeto actuante. Esto quiere decir que su apropiación, motivación o volición de mental no está implicada. Por ejemplo, cuando un hombre abraza a otro, a la vez que mientras lo hace evita que las caderas de ambos se toquen, el primero podría posteriormente tomar conciencia del efecto reproductor de patrones culturales masculinos que su acto implica, aun cuando esta no fue la razón por la que se puso en juego ese elemento en su abrazo, sino que, dicho en términos tradicionales, es lo que le salía natural. En ese mismo sentido es que Butler aclara que el travestismo o el drag no tiene necesariamente un carácter crítico o contestatario, por más que sea una forma de performatividad sexuada que tergiversa la norma. Puede también cumplir, y aquí cito porque Butler se refiere específicamente a las películas gringas que surgieron antes del giro sexual, el giro queer, que tiene que ver con esos personajes heterosexuales y heteronormados que se visten de mujer en un acto cómico. La función de suministrar un alivio ritual a la economía heterosexual que debe vigilar constantemente sus propias fronteras contra la invasión de lo que esta producción y resolución desplaza. Del pánico homosexual realmente fortalece el régimen heterosexual en su tarea de autoperpetrarse. Es decir, que estas funciones abyectas también de alguna manera cumplen, negando una reafirmación de la norma. El carácter abyecto de esta performatividad genera una ambivalencia que no se resuelve dentro de la propia novela. Dicho carácter ambivalente implica que lo que es expulsado o rechazado responde a un deseo inaceptable o invivible. Esto se debe a que el acto intenta acercarse a un ideal fantasmático en el que falla. Y lo importante aquí es que fallan ambos lados de la ecuación, es decir, no solo la Manuela como personaje, por ejemplo, en su baile, falla o es ambivalente, sino que también aquellos que la presencian. Y cito de la novela: alguien la tocó mientras bailaba, otro le hizo una zancadilla, el viñatero jefe de un fundo vecino le arremangó la falda y al verlo, los que se agrupaban alrededor para arrebatarse a la Manuela ayudaron a subirle la falda por encima de la cabeza, aprisionando sus brazos como dentro de una camisa de fuerza. Le tocaban las piernas flacas y peludas, o el trasero seco, avergonzados, ahogándose de risa. Aunque resulte tentador juzgar como un mero placer perverso, sádico, esta acción, las reacciones de los clientes parecen más apropiado estudiarlas como un acto performático que les permite experimentar la ambivalencia de su propia abyección, reflejada por la de Manuela como una forma de proyectar como juicio lo que internamente es duda. Lo mismo puede decirse de las humillaciones y posterior violencia que contra ellos ejercen. Cierto análisis han tematizado
esta escena como una suerte de violencia perversa que venga y restituye el orden patriarcal y heteronormado. Me refiero aquí a un artículo de Andrea Osto. Pero resulta a nuestro juicio más adecuado pensarla como la imposibilidad de resolver el carácter ambivalente de esa performatividad abyecta. Los agresores no castigan a la protagonista como una forma perversa de vivir lo invivible, ni como policías del patriarcado restituyendo el orden. Por el contrario, castigan en ella la ambivalencia que perciben en sí mismos. Esta perspectiva coincide con la pregunta de Butler respecto a cómo los cuerpos que no logran materializarse, es decir, que permanecen abyectos, proporcionan el afuera necesario, sino la fortificación necesaria para los cuerpos que al materializar la norma califican como cuerpos que importan. Lo anterior se observa en uno de los pasajes finales de la novela. Unidos, cuando Pancho Vega y su amigo atacan a la Manuela, que ya perdió el vestido, se dice, unidos los tres por el vómito y el calor y el dolor, allí en el pasto, buscando quién es el culpable, castigándolo, castigándola, castigándose deleitados hasta el fondo de la confusión dolorosa. Justamente esta confusión puede leerse, o nosotros elegimos leerla, como esa ambivalencia presente en toda la novela. Con todo, recordemos que esos acontecimientos que pretenden negar y exorcizar en la violencia contra el cuerpo de la novela emergen del hecho de que Pancho Vega duda, o más bien deja de dudar. Y aquí cito la novela de nuevo. Pancho de pronto se ha callado mirando a la Manuela, a eso que baila allí en el centro. Él sabe que desea tocarlo y acariciarlo. Desea que ese retorcerse no sea solo allá en el centro, sino contra su piel. Y Pancho se deja mirar y acariciar desde allá. El viejo maricón que baila para él, y él se deja bailar. Y que ya no da risa, porque es como si él también estuviera anhelando. Es decir, que este personaje también vive esa ambivalencia. Esto también funciona con otros personajes. Por ejemplo, cómo la japonesita y la Manuela constantemente tramitan una relación ambivalente de abyección entre ellas. Porque mientras la japonesita, o sea, mientras la Manuela no sea padre, su condición de engendramiento cambia. Entonces, el hecho de que la japonesita le diga papá no solo es una forma de devolver, digamos, a la norma, a la Manuela, sino que también es una forma de tramitar la propia ambivalencia de la japonesita. Entonces, cuando ella le dice papá, la Manuela siente que su vestido, que tiene colgado allá lejos, se marchita, se vuelve feo, se vuelve inefectivo, incluso usa ese término. Aunque la abyección puede ser tematizada políticamente como un mecanismo de desidentificación que permite poner en cuestionamiento crítico el tipo de cuerpos y sexos que importan, en el caso de esta novela, la ambivalencia no puede ser resuelta, en tanto ni la japonesita ni la Manuela desean mover de manera crítica los límites de la norma, ni tienen tampoco pretensiones de ser integradas al orden tradicional. Deben, por tanto, vivir y morir en esa zona difusa e inestable de la que Estación Olivo es una metáfora. Este análisis breve no solo sitúa la importancia teórica que existe entre la sensación de abyección y la construcción performativa de lo sexual, que reiteradamente ha sido regulado a segundo plano por ciertos feminismos militantes, que leen dicotómicamente el asunto desde un esquema mecánico y prístino del poder y la dominación, como la misma Butler lo hiciera en El género en disputa. Y esa es la diferencia posteriormente con Cuerpos que importan. De hecho, en ese segundo texto ella hace un análisis de la película Paris is Burning, y lo que muestra es cómo ella no ve en la performance drag propiamente ningún carácter subversivo, sino que para ella el carácter subversivo retratado está en las formas de parentesco, de filiación y de hogar que crean estos personajes. Entonces también se pretende evidenciar la serie de ricas temáticas dejadas de lado por encandilarse por la fuerza motora de la Manuela, como personaje, digamos, emanador de la abyección. Se puede afirmar que dicho análisis, que pone al personaje de la Manuela como fuente emanadora de abyección, sin darse cuenta cae en el mismo juego de espejos que viven los personajes de la novela, transformándola en una suerte de chivo expiatorio que invisibiliza el campo de lo abyecto, donde todos los personajes y sus interacciones intentan sin éxito resolver la ambivalencia que los acosa. Gracias. Muchas gracias, Conrado, por tu energía. Ahora vamos con María Fernanda y luego iniciamos una ronda de preguntas. Hola, buenas tardes. Mi ponencia se llama, es una cita de una de las partes de la Manuela,
Ya sabes muy bien que soy loca perdida. Travestismo y abyección en la Manuela del Lugar Sin Límites. Bueno, El Lugar Sin Límites fue un libro bastante conflictivo y polémico en el momento de su publicación por tener un protagonista travesti que no tiene miedo de mostrarse al mundo como tal e incluso exige ser llamado y reconocido como mujer, a pesar de la abyección que su cuerpo representa en una sociedad profundamente heteronormada y homofóbica. La historia empieza con una Manuela ya vieja y en decadencia. Está flaca, le faltan los dientes, casi no le queda pelo. Todo esto le pesa. Ya no puede ser la reina del show como antes y como tanto le gustaba. Para más remate, tiene una hija que no para de decirle papá y junto con la cual es dueña de un prostíbulo de la estación El Olivo. Cuando nos presentan a la Manuela, ella está preocupada por la constante amenaza de la reaparición del Pancho Vega en el pueblo. Este hombre bien macho, que tiene una relación bastante ambigua con la Manuela. Por un lado, se la tiene jurada, dice que la va a matar. Y por otro lado, siente un deseo muy grande hacia ella, deseo que no le es posible consumar porque debe mantener las apariencias frente a la sociedad, junto con su rol de hombre, con todas las normas de género que esto implica. Ella sabe que la van a matar, pero también sabe que Pancho la desea. Sintió como sus manos la tocaban lujuriosamente. Aún así, no podrá salvarse de la muerte. La homosexualidad fuertemente reprimida de Pancho solo se expresa en una homofobia encarnizada. Y aunque ella se diera a estar con él, él debe mantener las apariencias. Teniendo en cuenta estos conflictos, mi reflexión se desarrolla en torno a dos preguntas que deben ser planteadas teniendo en cuenta lo que la Gail Rubin llama el sistema sexo y género. La primera es, ¿cómo se configura la subjetividad de la Manuela, de este travesti que busca constantemente la negación de toda masculinidad que puede encontrar en su cuerpo, ya sea anulándolas o intentando realzar su feminidad? El sistema sexogenérico se encuentra profundamente arraigado en nuestra sociedad y fundamenta la organización social del sexo en el género, la heterosexualidad obligatoria y la constricción de la sexualidad femenina. El género es una división de los sexos socialmente impuesta, esto lo dice la Gail Rubin. En este sentido, la división binaria masculino-femenino solo es producto de una anulación de semejanzas naturales por parte de este sistema, que actúa con fuerza. Así lo explica la autora, cito, la división de los sexos tiene el efecto de reprimir algunas de las características de la personalidad de prácticamente todos, hombres y mujeres. El mismo sistema social que oprime a las mujeres en sus relaciones de intercambio oprime a todos en su insistencia en una rígida división de la personalidad. Y esto después vamos a ver cómo afecta a distintos personajes. Este hecho es reprimido debido a que la conciencia de este hecho podría subvertir todo el orden social, y así es como lo vemos en la obra. Al leerla, es claro que este sistema se encuentra en la forma de concebir el mundo de los personajes, ya sea estando de acuerdo, como en el caso de la japonesita, sintiéndose oprimido por este, pero sin cuestionarlo mucho, ya que igualmente reproduce sus dinámicas y estereotipos, como lo hace la Manuela, o en un profundo conflicto identitario, como en el caso de Pancho Vega. Con esto es necesario preguntarse, ¿qué tan real es esta asociación del sexo respecto al género? Ya que al revisar esta imposición y aterrizarla en el personaje de la Manuela, podemos cuestionar la manera en que todos la ven, o sea, un hombre vestido de mujer, una apariencia falsa, nada más que un disfraz. Aquí es cuando planteo la segunda pregunta. ¿Es la Manuela una máscara de Manuel González Astica o es simplemente ella misma? Esta pregunta podría ser más conflictiva, ya que en la obra que existe una constante tensión en la subjetividad de este personaje. No la dejan ser la Manuela, no dejan de recordarle que es Manuel, que tiene una hija, porque se acostó con una mujer, etc. Esto hace que él mismo se lo cuestione, cito ahora a Donoso. Pero de pronto la japonesita le decía esa palabra, papá, y su propia imagen se borroneaba como si le hubiera caído encima una gota de agua, y él entonces se perdía de vista a sí yo misma, no sé. Él no sabe ni ve a la Manuela, no quedaba nada, y esta pena, esta incapacidad, nada más, este borrón de agua en que naufraga. O que no pueda dejar de pensar que es un hombre. Nuevamente cito a Donoso. Él era hombre y viejo, un maricón pobre y viejo, una loca aficionada a las fiestas y al vino, y a los trapos y a los hombres. Esta cita es bastante interesante, no solo porque muestra cómo se ve la Manuela a sí misma, cómo no deja de tener presente que es hombre y además maricón, loca. Se instalan estas dos palabras usadas usualmente de manera despectiva hacia los homosexuales, pero que parece ser usado con una fuerza reivindicadora por parte de la Manuela más adelante. En esta línea, planteo que lo que se va configurando aquí no es una subjetividad plenamente de mujer, sino la de un sujeto travestido con todos los conflictos que esto acarrea. Por ello, mi hipótesis es que la subjetividad de este personaje travesti, este sujeto que quiere anular lo más posible todo lo masculino que se encuentra en su cuerpo e identificarse con lo femenino, es un reiterativo acto performativo, en los términos de Butler,
y se construye en un espacio y ambiente de abyección y represión. Caractericemos a la Manuela. Es un sujeto que se identifica y configura a sí misma con lo que uno conoce como femenino, de acuerdo a su comportamiento, gestualidad y preferencias, sexuales y no sexuales. Es interesante analizar de qué manera y en qué espacios realiza esto. En cuanto a las formas y recursos que usa la Manuela, se descubre el fuerte lenguaje corpóreo que ella usa. En torno a esto hay dos aspectos importantes: el efecto que este lenguaje produce en los demás y el poder performativo que tiene. Respecto al efecto de este lenguaje corporal, de la gestualidad de la Manuela, este es mayoritariamente rechazado por los personajes, salvo algunos que la aceptan como es y la reconocen como mujer, por ejemplo la Luda. Pero bueno, porque igual está vieja. Que baile como mujer, que use ese tono de voz, les molesta profundamente a los demás, especialmente a la japonesita y Pancho Vega. La japonesita, quien insiste en llamarle papá. Cito: «Papá», lo gritó desde la puerta de la cocina. La Manuela se paró en el marco iluminado de la puerta de la Lucy. Flaco y chico, parado allí en la puerta con la cadera graciosamente quebrada y con la oscuridad borroneándole la cara. Parecía un adolescente, pero ella conocía ese cuerpo, no daba calor, no calentaba las sábanas, no era como el cuerpo de su madre. Es patente la insistencia de la japonesita en negar a la Manuela, llamándola reiterativamente papá y avergonzándose de que sea un travesti. Su hija no quiere ceder, siempre menospreciándola y tratándola como algo extraño, como algo ultra freak. Cito: Era un niño, la Manuela. Podía odiarlo como hace un rato y no odiarlo. Un niño, un pájaro, cualquier cosa menos un hombre. Él mismo decía que era muy mujer, pero tampoco era verdad. Se evidencia aquí este tránsito de la Manuela entre ambos géneros que no le permite constituirse plenamente como ninguno de los dos. Un travesti fluctuando entre la feminidad de sus gestos, pero la masculinidad de su cuerpo. Aparece también el dolor de la Manuela, su imposibilidad de salir de este pueblo y ese prostíbulo porque la japonesita se avergüenza y de paso hace que se avergüence de sí misma. Cito a Donoso: «El año pasado, después de lo de Pancho, su hija le gritó que le daba vergüenza ser hija de un maricón como él, que claro que le gustaría irse a vivir a otra parte y poner negocio, pero que no iba porque la estación El Olivo era tan chica y todos se conocían y a nadie le llamaba la atención tan acostumbrados que estaban. Una tienda en Talca, no. Ni restaurante, ni cigarrería, ni lavandería, ni depósito de géneros, nada. Aquí en El Olivo, escondiéndonos». Luego de este recuerdo, la Manuela se mira al espejo junto a su hija, ve su rostro y lo identifica como una grotesca mentira. En relación al rostro de la japonesita, que fea y todo, era mujer en toda la carne. En toda esta grotesca mentira se evidencia que la abyección es un rasgo que está siempre presente en la caracterización de Manuela. Según Julia Kristeva, hay en la abyección una de esas oscuras y violentas rebeliones del ser contra aquella que lo amenaza y que le parece venir de una afuera y a una adentro exorbitante. Eso solicita, inquieta, fascina el deseo en que sin embargo no se deja seducir. Asustado se aparta, repugnado rechaza, un absoluto lo protege de lo propio. Está orgulloso de ello y lo mantiene. Y no obstante, al mismo tiempo, este arrebato, este espasmo, este salto es atraído hacia otra parte tan tentadora como condenada. Así, lo que es natural y propio de un sujeto y su cuerpo es considerado como algo grotesco, asqueroso y vergonzoso socialmente. Por lo tanto, debe ser censurado a toda costa. Esta es la censura que vive nuestro personaje. Por ello no se puede ir a poner un negocio a otro lado, porque el único lugar en el que se le permite habitar como la Manuela, sin tener que estar enmascarándose constantemente como Manuel y Manuela, es el del prostíbulo, otro espacio abyecto por excelencia. Todos los demás espacios públicos están prohibidos para ella. Ni siquiera ya muerta se podrá cumplir su deseo de ser reconocida. En una realidad como en la que vive no hay espacio para los travestis ni para ninguna sexualidad fuera de la norma. No se identifica al sujeto travesti sino como el hombre que está detrás de esa máscara. Cito a Donoso: «Y la enterrarán en un nicho en el cementerio de San Alfonso bajo una piedra que dijera: Manuel González Astica. Con la muerte llegaría el fin de todo, ya no existiría la Manuela y todos la olvidarían». Sin embargo, este abyecto tan odioso es al mismo tiempo capaz de seducir y de causar un deseo poderoso en este otro que lo rechaza. En este punto es donde entra Pancho Vega, hombre que se presenta como heterosexual pero que reprime un fuerte deseo homosexual hacia Manuela. Dicho deseo parece estar fuera de su control, porque por más que tenga una esposa e hija a quien desea con más intensidad es la bailarina del traje de española. Y al no poder liberar este deseo reprimido, la única manera de liberarlo parece ser mediante la violencia homofóbica, que lo lleva a matar a su mayor objeto de deseo. Sobre esto último, nos gustaría citar la última escena de la violencia hacia la Manuela.
Y se lanzaron sobre él, y lo patearon, y le pegaron, y lo retorcieron, jadeando sobre él, los cuerpos calientes retorciéndose sobre la Manuela, que ya no podía ni gritar, los cuerpos pesados, rígidos, los tres una sola masa viscosa retorciéndose como un animal fantástico de 3 cabezas, y múltiples extremidades heridas e hirientes, unidos los tres por el vómito y el calor, y el dolor, allí en el pasto, buscando quién es el culpable, castigándolo, castigándola, castigándose, deleitados hasta el fondo de la confusión dolorosa. En esta escena los cuerpos de Pancho, Octavio y Manuela se mezclan y ya no se sabe cuál es cuál. De esta manera Pancho logra unirse a su objeto tan deseado que es la Manuela, dinámica entre Eros y Tánatos. Los cuerpos deseantes se unen y se igualan en la muerte. Esta violencia de Pancho es la que le permite fundirse con ella en una masa informe de piel. Parece ser la única manera de poseer a Manuela y no sentirse menos hombre, al mismo tiempo que se castiga a sí mismo por este deseo fulminante. Volviendo sobre el avergonzamiento de sí misma, es interesante observar que no funciona de manera constante, sino que se intercambia incesantemente con la rabia, con una fuerza que toma a la Manuela o que la saca de lo más profundo de sus entrañas estériles y le hace decir no tengo que avergonzarme. Y entonces se asume como mujer, como loca perdida y maricón, al mismo tiempo que interpela a los demás por querer censurarla, tratándolos de ignorantes. Esa misma rabia es la que hace que le den ganas de sacar nuevamente su vestido de española y bailar para que Pancho la vea. Parece ser que esta es la única manera que tiene de desafiarlo, ganarle y posicionarse finalmente como mujer en el escenario. Nuevamente cito a Donoso. A ver nomás, sinvergüenza, estafador. Me dan ganas de ponerme el vestido delante de él para ver lo que hace. Salir a la calle con el vestido puesto y flores detrás de la oreja y pintada como mona. Y que en la calle me digan, adiós Manuela, por Dios que se ve elegante mi hijita, ¿quiere que la acompañe? Triunfando una. Y entonces Pancho, furioso, me encuentra en una esquina y me dice, me das asco, anda a sacarte eso, que eres una vergüenza para el pueblo. Y justo cuando me va a pegar con esas manazas que tiene, yo me desmayo. Este desmayo se condice muy bien con lo que Butler plantea sobre la cólera teatral. Es parte de la resistencia, la cito, es parte de la resistencia pública a aquella apelación de vergüenza, movilizada por los agravios de la homofobia. La indignación teatral reitera aquellos agravios precisamente actuando, y esta actuación no se limita a repetir o citar aquellos agravios, sino que además despliega unas exhibiciones hiperbólicas de muerte y dolor. Es mediante esta misma indignación teatral que actúa Manuela, especialmente al final de la novela cuando decide salir a bailarle a Pancho. En esta fantasía se esclarecen las ansias de Manuela de salir a la calle vestida de mujer, que la reconozcan y triunfar sobre Pancho y la homofobia generalizada del pueblo. Por eso también, cuando la quieren insultar o se quieren burlar de ella por ser maricón o loca, ella se ríe, se adueña de esas palabras y la subvierte, se reconoce como loca y la burla parece anularse. Por ejemplo, cuando los hombres deciden lanzarla al canal después de su acto, queriendo hacerle burla. Pero la Manuela es más viable y se adelanta, les tira besos y los desafía a meterse con ella. Como ya dijimos, este ser mujer se concreta para la Manuela en un escenario donde ella se presenta como tal y todos así la reconocen, siempre quiere ser la reina del show. Lamentablemente, esto no puede concretarse más que en el escenario del prostíbulo, y cuando ya está vieja, más difícil se vuelve materializar esta fantasía. Ahora su paso por el escenario es más para causar risa que otra cosa. Pero a ella no le importa, porque al menos de esa manera sigue manteniendo la atención de los demás, siguen viendo a la Manuela, así nadie la olvida. Cito a Donoso. Y la rogaban un poquito, no le costaba nada ponerse las plumas, aunque pareciera un espantapájaros, y nada tuviera que ver con su número de baile español, para que la gente se riera nada más, y la risa me envuelve y me acaricia, y los aplausos y las felicitaciones, y las luces. El poder performativo del lenguaje corporal de la Manuela se encuentra ligado a su travestismo y teatralidad. Esto constituye todo un discurso que ella enuncia con su cuerpo y que se refuerza con un discurso lingüístico que insiste con vehemencia en ser tratada como ella, en presentarse a sí misma como mujer. Cito, no me digáis papá, chiquilla huevona, dime Manuela, como todos, dice la japonesita. Sobre la performatividad, Butler dice que el género se construye a partir de un conjunto de actos sostenidos postulados por medio de la estilización del cuerpo basado en el género. Notoriamente, el personaje de la Manuela funciona de esta forma. Ella va creándose dentro del género femenino mediante sus actos, teniendo un acto cúlmine que es sobre el escenario. Así, el travestismo sería un acto sostenido en el tiempo de estilización del género. Para finalizar, me parece importante releer esta novela y a su protagonista.
En cuanto es un personaje que subvierte el orden simbólico del patriarcado con su alegría y teatralidad, nos hace reír, llorar, identificarnos. Y al mismo tiempo cuestionar la realidad que se nos ha impuesto sobre el cuerpo, esta realidad impuesta y artificiosa. Es necesario reivindicar y visibilizar figuras como la Manuela u otros tipos de sexualidades diversas y abyectas para luchar contra la heteronorma y la homofobia, que finalmente la mató. Hay que recuperar algo de ella, algo de este coraje y liberarnos contra todas estas imposiciones para que no ocurran más tragedias como su muerte, especialmente hoy cuando creemos que hemos avanzado tanto y siguen matándonos cada semana. Así, de paso, le hacemos memoria a la Manuela. No sabemos si su tumba puso Manuel o Manuela. Probablemente Manuel. Pero al menos podemos hacerle este honor, para que así no muera nunca, no quede en el olvido como tantos otros cuerpos abyectos tirados, abandonados al margen. Ya. Bueno, ahora iniciamos como la ronda de preguntas. Voy a partir yo. Voy a hacer una pregunta general y quiero ver o saber quién de los tres me puede responder, o los tres, no sé. Bueno, si el género es una construcción social de la que se busca o buscamos rehuir, ¿qué argumentos sostienen que la Manuela siga o busque la feminidad continuamente? Busque ser, validarse como una mujer femenina. ¿Por qué lo hace? ¿Bajo algo social, algo histórico, propio de la época? No sé. ¿Qué piensan ustedes? Sí, por supuesto. Ya, sí, de todas maneras, dale, sí. Gracias. Bueno, mi nombre es Manuel Ugalde. Sí, agradezco la pregunta porque justamente era algo que me daba vuelta cuando escuchaba las otras dos ponencias de los compañeros del lado. En el sentido de que me parece que de alguna forma se naturaliza, y es algo que intentamos de demostrar en la ponencia, digamos, que no sé si se habrá expuesto bien, del hecho de que la Manuela no fuera una biomujer, por decirlo así, no supone de inmediato o que se le pueda denominar como travesti o transexual. Transexual. Sí, yo no la denominaría como travesti, digamos, sí, pero en fin. El punto, y esto es lo que me parece central, que eso no garantiza que allí haya algo que sea realmente que subvierta el orden, digamos, heteronormativo y todo este tipo de cuestiones, sino que justamente ella lo que pretendería es insistirlo. O sea, si pudiera ser un deseo, ella sería ser una mujer y tener vagina y no ese pene grande de un burro, porque así sale en la novela, que a todos impresiona, digamos, ¿sí? Claro. Entonces, justamente a mí me parece que la abyección, el juego de abyección que está en ella, que esta repulsión que ella continuamente tiene, es una repulsión que tiene en relación a ella misma, y su deseo sería justamente cuadrarse o meterse a la cuadratura absolutamente heteronormativa. O sea, yo no leo nada revolucionario en la Manuela, ni ningún intento. O sea, ella lo que hace, por ejemplo, en la relación a su hija, continuamente no es solo aportillar la feminidad de su hija porque no tiene los caracteres propios de una mujer, digamos, porque no se pinta, no se arregla, etcétera, que sería como propio un palo de una mujer, escoba. que es como un palo escoba, que no tiene tetas, que a los 18 años las palabras que estoy ocupando están en la novela. Sí, de todas maneras. Sí, ya. Sí, sí. Que no tiene 18 años y no ha menstruado, etcétera. Y sino que la instiga a que se meta con el Pancho Vega para que sea propiamente mujer. O sea, digamos, a mí eso es lo que me problema un poco de las lecturas que habitualmente se hacen de esta novela, que suponen a la Manuela o como una revolucionaria o como un perverso. Claro. Y eso me parece problemático, porque en el fondo, cuando nosotros planteamos que hay un campo de abyección, lo que estamos justamente mostrando es que continuamente todos los sujetos, en sus espejeos mutuos de identidad, continuamente se van poniendo en cuestión a ellos mismos, a su propia identidad. Eso es lo que pasa continuamente como Pancho Vega. Y yo no le llamaría, quiero decirlo desde ya, como un homosexual reprimido, porque ya supone una asunción de que hay algo que va en contra de su propia identidad, sí, de su naturaleza. Sí, de su naturaleza, o qué sé yo. Y asimismo con la mayoría del circulante de los personajes, la japonesa, la japonesita, en todo ello se da este espejeo mutuo, y digamos, yo creo que allí hay algo que sale de lo heteronormativo, digamos, en todas estas dudas, en la duda permanente, y no en un personaje concreto que
como tú dices, digamos, o sea, ¿por qué la Manuela quiere ser una mujer, digamos? Claro. Sí, y allí yo creo que es porque asume el orden heteronormativo como el orden, sí, digamos, a pesar de ella, digamos. Sí, eso es lo que yo Perfecto, contesté. muy bien. Me contestaste Me bien. siento representado. Muchas gracias. Y otra pregunta, ¿ustedes creen que quizá es necesario un carácter más disidente en la Manuela? Ay, no sé, es que no entendí bien la pregunta, en verdad. ¿Quieres tú ¿A qué quieres te contestar? refieres Sí, dale, como...? Como disidente en el sentido Como disidencia wagneriano sexual. de contraviene la norma, yo, así como necesario, no podría decirlo, pero yo creo que hay un valor en la novela como está y no como podría plantearse de una perspectiva crítica. Por ejemplo, uno de los artículos que leí, que está repetida esta idea, compara la literatura de Donoso con la literatura de Lemebel Perfecto. y las compara en términos de época, como en la época de Donoso lo que pegaba era este como criollismo inverso, costumbrismo inverso, mientras que en las novelas de Lemebel, por ejemplo, el personaje de la loca en Tengo miedo torero, está un personaje que podría plantearse como parecido a la Manuela, pero no solo el personaje, sino el propio narrador le pone en este discurso de género, el discurso prefeminista o del segundo feminismo, digamos. Pero el Lugar sin Límites no tiene eso. Pero yo creo que es bueno que no tenga eso, que es otro tipo de novela y que si tiene un valor es justamente alejarnos de esas perspectivas más teóricas. De hecho, en la mesa anterior, una de las niñas que leyó sobre el diario Donoso decía que a él le cargaba la filosofía y decía que cuando él sentía que sus novelas se ponían filosóficas era porque se estaba equivocando. Y justamente yo creo que si el Lugar sin Límites tiene un valor en estos términos de género que estamos planteando, no es ser una crítica o mostrar una disidencia, sino justamente hacer un cuadro más profundo, más cotidiano y más psicológico de aquellos cuerpos sexuados. Es decir, es interesante el personaje de Pancho Vega, no porque está planteado en la novela como el enemigo patriarcal, sino porque está planteado en él toda esa ambivalencia del deseo heterosexual que tiene esa otra parte, tiene ese componente abyecto. Y en esa sutileza es donde para mí está lo interesante de esta novela. Muy bien, gracias. Chicos, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta a los exponentes? Lore, que corra el micrófono. Bueno, primero que todo agradecerles la exposición, me gustó mucho y ya que el tema central parece ser la abyección, me gustaría preguntarles a modo de opinión personal en sus respuestas, ¿qué opinan? ¿Quién sería el personaje principal de El Lugar sin Límites? Porque diversos autores plantean que en algunos sería Pancho Vega, en otros sería la Manuela, y pienso, si es que la respuesta sería Pancho Vega, por lo menos yo pienso eso, que respondería súper bien a lo que ustedes plantearon con respecto a la abyección, porque él sería como el emblema de lo que está haciéndose cristalizado en sí mismo por el otro. Entonces, quiero saber si para usted, en su opinión personal, sería Pancho Vega quien ocuparía el lugar de protagonista si es que hubiera que elegir uno solo. Yo sí, yo creo en eso. O sea, en el sentido de que, claro, narrativamente la protagonista es la Manuela, pero si nos pensamos como dónde se acumulan las tensiones, yo creo que Pancho Vega, como dije, el personaje más sutil en ese sentido, porque de alguna manera ahí están todos los conflictos. Por ejemplo, la japonesita tiene todo un tema con, de alguna manera, lo ilegítimo de su origen, de su engendramiento, pero eso también está en Pancho Vega como en su condición de hijo natural, probablemente hijo de don Alejo, está también en su propio deseo y está en su propio intento de escape del pueblo que es el Lugar sin Límites, que es el lugar ambivalente de la abyección. Entonces yo creo que ahí en Pancho Vega están las tensiones de la novela, pero yo lo que creo sí es que tiene un juego muy extraño Donoso y no sé cómo lo resolvió de ponerse desde su voz en muy contadas ocasiones para tratar de que uno como lector empatice con él, pero no sé si eso se logra del todo, como que él mismo pone al Pancho Vega como un otro, entonces no sé si uno durante la novela logra realmente empatizar con él, sobre todo después del final.
Entonces hay una tensión de que igual tal vez está puesto como otro y eso le quitaría el papel protagónico, pero yo creo que se puede poner como el centro de las tensiones, digamos. Muy Yo igual estoy de acuerdo en que podría ser Pancho Vega, especialmente por lo que dijiste sobre de que en la Manuela se cristalizan todas estas cosas del Pancho, como que está en este juego constante entre ellos dos, pero también es verdad esto de que nunca se mete como en su conciencia, entonces siempre lo estamos viendo como un otro, pero de todas formas es el que uno tiene donde están todas las tensiones acumuladas, o sea, el tema, por ejemplo, de la subjetividad o este tema como de la heteronorma o esta como lucha de masculinidades que tiene con Don Alejo también, siempre está como enfrentándose, como que él quiere imponerse pero no puede porque Don Alejo es una autoridad mucho más grande que él. No sé, yo creo que sí, podríamos igual decir que Pancho es donde están acumuladas los mayores conflictos de la novela de una manera mucho más sutil y creo que igual eso es más interesante. Quizá deberíamos hacer algún trabajo sobre Pancho Vega. Gracias. La Manuela. Quisiera complementar lo que dijo Conrado. Es muy sutil lo que quería decir, o sea, muy breve, en verdad, no sutil. Lo que quería solamente comentar era que a mí me parece interesante justamente, y concuerdo con lo que dice Conrado, Pancho Vega, en la medida que precisamente me parece que es el que más ilumina la ambivalencia y la complejidad del concepto del abyecto. Porque es muy fácil decir, abyectos son los travestis, abyectos son los transexuales, abyectos son las drag queens, porque claro, desde una visión más heteronormativa es lo raro. Claro, pero justamente la sutileza de la duda continua que tiene Pancho Vega es lo que muestra que todos podemos ser sujetos en pugna continua con nuestras sensaciones, que o sea, con el límite de lo que corresponde y no lo que corresponde, etc. Entonces, en ese sentido estoy muy de acuerdo contigo, que yo creo que él encarna justamente este complejo que nosotros intentamos desarrollar respecto al objeto. Por eso hablamos de Cristeva, no era para decir, leemos filosofía francesa, sino que lo hacemos, ¿no? Sino fundamentalmente por un punto específico, y es que en general cuando se toma el tema de los objetos se trata como si fuera una moneda a cambio fácil, cuando en realidad es una cuestión súper ambivalente. Yo creo que la palabra que tiene que ver con los objetos es la ambivalencia y la idea de cómo es lo que yo acuso a otro está en mí. Y eso se ocupa muy poco para analizar ese concepto. Habitualmente los objetos es lo otro, lo que yo no me identifico, etc. Vale. ¿Alguna Gracias. otra pregunta? Lore, micrófono al costado. Ya, sí. Gracias. Una pregunta para, bueno, los tres trabajaron lo abyecto, así que, bueno, todos ustedes trabajaron lo abyecto. Me quedo con la imagen del texto de Sarduy sobre la Manuela. Y me gustaría pedirles ayuda al respecto porque siento que en la lectura de Sarduy, ¿ya?, no vemos lo abyecto, ¿ya? De hecho, en Sarduy, el travesti es más que una simulación, supera, ¿verdad?, el original, que en este caso sería la mujer, ¿no? De hecho, ustedes mismos citaron cuando la Manuela dice, yo les voy a enseñar a estas cómo se es mujer, ¿verdad? Entonces, leyendo desde Sarduy, me cuesta entender un poco esto del abyecto. Entonces les quería pedir si me lo podían clarificar. Chao. No sé si alguien más. Que tú leíste ese. Sí, bueno, es algo, de hecho es justo el párrafo que se saltó con Raúl. ¿Lo leo? No dice mucho, que hablamos del texto de Sarduy, que nos parece en el sentido característico, porque me parece que de alguna forma hay dos cuestiones que concuerdo contigo. Uno, que es señalar de alguna forma que la novela entera del Lugar Sin Límites sería una novela travesti, ¿sí? Y a mi juicio la gran lectura es que la escritura en sí misma es siempre travesti, ¿ya? Eso, o sea, que Donoso haría estallar algo propio de toda escritura, que sería el travestismo. Bueno, ya, eso está y Donoso lo explota. Y el personaje fundamental que asumiría esto es la Manuela. A mí me problema no con la idea de travesti que él desarrolla, me parece que es demasiado estilizada y esteticista la idea, quizás es por toda esta cuestión barroca que él tiene, no lo sé, eso sería arriesgarme un poco, pero sí me parece que al analizar, o sea, que usa la Manuela para hablar de otra cosa y en eso continuamente él habla de que la Manuela sería inversión. ¿Sí? A mí, eso es lo que a mí me queda más
como claro de lo que más me llamó la atención de este texto de Sarduy, que habla que la Manuela sería justamente lo invertido, no me acuerdo, ahí hay una frase, no recuerdo dónde queda, pero el punto es que justamente como en el caso de la lectura de Sarduy, yo no veo que él apele en ningún minuto a esta ambivalencia, a este sentimiento ambivalente que existiría entre la identificación con el yo soy mujer y esta sensación de continua extranjería, que hay momentos en donde la Manuela se siente mujer y otros momentos que no se siente identificada subjetivamente, en donde se le señala y se le designa como mujer y otros momentos donde no se designa como mujer sino como un monstruo, etc. Toda esa complejidad yo veo que se suprime. Sí, estoy de acuerdo, pero todas esas acepciones de monstruoso y todo eso no vienen desde la Manuela. No sé si has leído los textos de Ben Cifuentes. Ya, que es en el fondo el que le da la vuelta de tuerca de las lecturas de Sarduy. Tenemos primero a Sharon Magnarelli y luego a Ben Cifuentes. Cuando quieran podemos conversar más del texto. Estoy trabajando en él, de hecho. No sé, se debe notar. ¿Ya? Y en el fondo Ben Cifuentes lo que nos va a decir es que la Manuela siempre es la Manuela. ¿Ya? Sí. De hecho, él entra en disputa con los textos de Schulz, que me imagino que esos sí los han leído, ¿no? Que son como de la década del 70. ¿Ya? Y en el fondo, Cifuentes lo que hace es decir, la Manuela es siempre la Manuela, ¿no? Porque Magnarelli lo que hace antes es decir, hablamos de él o de ella en algunos momentos de él, como Manuel en otros de ella, ¿verdad? En cambio, Ben Cifuentes le da la vuelta de tuerca y nos va a decir, es siempre la Manuela. Y en hecho, ¿cómo se constituye ella? Ella siempre se constituye como la Manuela. ¿Ya? Y tal vez por eso, y todos utilizaron también la cita de cuando la japonesita le dice papá, ¿verdad? Porque la violenta como mujer, ¿verdad? Una mujer no es papá, ¿verdad? Entonces sí podríamos pensar tal vez desde la configuración propia interna de la Manuela, ya esta posición de mujer, más que de loca. Pero es que a veces él mismo la contraviene. Hay una parte de la novela en que la Manuela dice seré maricón, pero no degenerado. Y hay ciertos momentos muy... Hay una ambivalencia. Claro. Hay un montón de momentos que son muy específicos y son puntos de giro en la novela donde ella misma se masculiniza. Usa el pronombre masculino, incluso habla de su nombre, y no en un sentido... Hay momentos de la novela en que lo habla en un sentido negativo, como este lastre que yo tengo, esto que tengo que esconder, pero hay otros momentos, como en esa frase cortita, sobre todo por el contexto donde está, seré maricón, pero no degenerado, que muestra esa posición ambivalente que el personaje tiene. Entonces, yo creo que esencialmente la Manuela se identifica como la Manuela, que ahí no hay... que su condición abyecta, de alguna, o sea, que identitariamente ella tiene cierto grado de resolución, pero el mismo contexto, el mismo pueblo, el mismo lugar sin límites, hace que sea imposible esa identificación del todo, y por eso siempre queda esa ambivalencia abyecta. Ya, claro, puede haber un concepto también tal vez ambiental, ¿no? Cuando ella dice seré maricón pero no degenerado, ¿verdad? Pero, por ejemplo, cuando todos los hombres la ven desnuda y ven este gran pene que ella dice solo me sirve para hacer pipí, este es el cuerpo de una muñeca. Ella habla del cuerpo de una muñeca, no habla del cuerpo de un muñeco tampoco, ¿ya? Entonces ella siempre está generalmente configurándose desde una mujer. Sí, o sea, por eso a mí me problema que se le denomine como un travesti. Claro. Y eso me parece problemático. Ya, no digo. ¿Estamos? Y ahí para finalizar esta mesa, ¿qué tanto hay de Donoso en la Manuela? Bueno, para mí se refleja en la anécdota esta que él constantemente revisaba las tesis de grado para ver, cuando él lanzó El lugar sin límites, lo lanzó cagado de miedo. Y constantemente y obsesivamente veía si alguien escribió un artículo, una ponencia, una tesis que lo calificaba en temas de género, en literatura gay. Ese era su miedo. Entonces yo en eso veo un poco de la Manuela en Donoso. ¿Quieres aportar algo tú? Ay, tenía una idea. Lo olvidé, espérame un poco. Estaba pensando respecto a la mesa anterior también, que hablamos harto sobre el enmascaramiento o el tema como de no querer asumir esta autenticidad.
también yo creo que eso se ve harto en la Manuela, como que al final nunca sabemos realmente quién es, o la ambivalencia también. Yo creo que eso, o el no querer sacar al Donoso auténtico. Bueno, quizás él no sabía tampoco quién Nunca era. sabe. ¿Estamos? Ya. Quiero agradecer la asistencia a los exponentes, a ustedes, chiquillos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Ahora le van a entregar un regalito. Gracias. Y ahora viene una mesa creativa con egresados y estudiantes de la universidad. Así que, para que se queden. Va a estar bueno. ¿Y nos paramos? Estamos, sí, chiquillos. Hay que esperar. Gracias.